aseo para varones. Probablemente no eran las palabras que esperaban escuchar esta mañana, pero como hombre con barba, es muy importante saber cómo cortar y dejar bien la barba. Esta mañana no hice mucho, pero en semanas pasadas he intentado afectar esta barba para que quede bonito, perfecto, para que sea yo presentable, más o menos. Y me llamó la atención ese título, porque eso fue de una revista Esquire, ¿no? ¿Sí conocen la revista Esquire? Es como de moda, no sé mucho de moda, como pueden ver. Pero, ¿por qué es la autoridad suprema? ¿Quién dijo? Esa revista es la autoridad suprema, ¿no? ¿Por qué son mejores? Entonces, ¿qué hace que esa revista en particular sea supremo sobre otras revistas o otros artículos acerca de cómo cortar tu barba, cómo dejar tu cabello bien bonito? Y ese concepto de autoridad suprema existe aún fuera de la Biblia. Pero yo los quiero preguntar, ¿por qué creen lo que creen? ¿Alguna vez han llegado a pensar en por qué? Muchos, por haber crecido en la iglesia, y no quiero decir solamente la iglesia cristiana, puede ser que por haber crecido en la iglesia católica, tienen ciertas ideas y pensamientos acerca de cómo son las cosas, cómo deben de ser las cosas dentro de la iglesia. Y eso forma tu creencia. ¿Y por qué estás tan seguro de tus convicciones? De lo que dice la Biblia. ¿Por qué estás seguro que estás creyendo correctamente? O sea, hay alguien aquí que diría, pues en todos los puntos de teología, creencia y práctica, yo estoy 100% bien. ¿Nadie? No, es que en realidad como seres imperfectos, pues tenemos tendencia de creer, a veces equivocadamente, porque dentro de nosotros no tenemos una guía para creer correctamente. Más bien, ¿cuál es nuestro guía? ¿Cuál es la autoridad suprema sobre tus creencias? Entonces, por eso el tema de esta mañana es sola escritura. Es la segunda de los 5 solas. No los voy a nombrar todos, pero sola escritura. No es escritura como escribir, es escritura, es latín. Entonces, era uno de los 5 puntos de Lutero, o de la Reforma en general, pues de diferenciar las creencias de los protestantes, los que estaban protestando las prácticas y creencias católicas, de más o menos 1500 después de Cristo. Y tenemos que ver exactamente qué es lo que queremos decir con sola escritura. Va a haber 5 puntos importantes de sola escritura. Porque cuando Lutero decía sola escritura, pues era por un motivo. Y Lutero en 1500 después de Cristo, bueno, por ahí, porque no estamos hablando solamente de una sola fecha en la Reforma. La Reforma duraba años y duraba generaciones. Lutero no fue el primer reformador, fue uno de los principales, pero no fue el primero. Pero Lutero tenía un problema parecido. Tenemos foto aquí de él. Tenía un problema de aseo personal y también de autoridad suprema. Bueno, tenemos otra, bueno, como pueden ver, como monje tenía esa parte de su cabello que faltaba, que rasuraba para pureza. Entonces, tenemos otra foto que es un poco mejor. Luego, muchas veces lo vemos con gorro, quién sabe por qué. Pero tenemos Lutero, y aquí está en Wittenberg. Así lo decimos con
V o V y no de W, aunque se escribe con W, es que en alemán se pronuncia con V, aunque dice Wittenberg, es Wittenberg. Igual cuando decimos, bueno, Worms es Worms. Por eso busco pues, pronunciarlo bien. Aunque no hablo alemán, pues así se dice. Entonces, Lutero aquí está clavando sus 95 tesis a la puerta de la Iglesia Católica en Wittenberg. Y, bueno, son 95 razones o quejas de la Iglesia Católica. Vamos a ver uno de ellos. Solamente uno esta mañana. Son muchos. No, si los ponemos a leer, pues aquí estamos hasta las 3 y ya luego pierdo el partido de los vaqueros. Entonces, no vamos a leer todo. Pero les quiero contar un poco acerca de Lutero. No sé si ya vieron toda la historia de la semana pasada, pero en particular, pues el asunto de sola escritura podemos ver reflejado en uno de los eventos grandes de su vida. Porque Lutero vivía en un tiempo, y si podemos poner el mapa, por favor, les quiero comentar un poco acerca del mundo en que vivía Lutero. Por eso sí tiene pues algo que ver. Pues tengo aquí el láser, aquí estamos en alta tecnología. En España teníamos un rey, Carlos V, de los chocolates. Carlos V, bueno, no vende chocolates, sino nada más es la marca. Carlos V de España era básicamente la mano derecha del Papa. Era muy católico, demasiado católico. Y Carlos V era básicamente el ejército del Papa. Y en ese momento, si pueden ver por acá, tenemos el Imperio Turco. El Imperio Turco era básicamente musulmán. Ellos iban invadiendo rumbo acá. Y de hecho, Viena, si lo tenemos, Viena ya estaba rodeado por turcos. ¿Y qué necesitaba Carlos V entonces? Necesitaba soldados. ¿Quién en particular? Bueno, estaba juntando todo el imperio en Europa para luchar contra los turcos. Los turcos. Y necesitaba un grupo en particular, aquí de los alemanes. Los necesitaba también. Pero ¿qué estaba pasando en ese momento en Alemania? Pues la reforma. Estaba de hecho, más o menos 90% más o menos protestante. Lo del otro 10% quería matar al Papa. Entonces, si hacen las matemáticas, Alemania en ese tiempo era muy a favor de la reforma, muy a favor de Lutero. Lutero era un hombre bastante directo. De hecho, ayer estaba buscando todavía citas de Lutero. No todos son apropiados para compartir desde el púlpito, si conocen a Lutero. Pero Lutero tenía una manera muy directa de hablar. Y pues decía muchas cosas en contra del Papa. Vamos a ver ahorita una de las cosas que decía, pero el Papa sabía que no podía mandar directamente a matar a Lutero, a los herejes, porque Lutero ya era hereje. Los herejes, bueno, ¿qué hacían con herejes en aquel entonces? Los quemaban, los mataban. Eso era la práctica del día. Si eres hereje, pues ya mueres de alguna manera u otra. Entonces, no podían matar así nada más a Lutero, porque muchos alemanes estaban a favor de Lutero. Si lo mataban sin llevarlo a un tribunal o a un concilio, no iban a juntar con España y el resto de Europa contra los turcos. Entonces sí ven el problema del Papa. Tiene ese reformador, esa persona que está echando en contra del Papa, de que el Papa es básicamente el anticristo. Pero el anticristo necesita a Alemania. Entonces, ¿qué hace? Bueno, organiza, por medio de Carlos V, de los chocolates, un concilio. De hecho, se llama dieta. No es como el dieta que ustedes hacen. Por lo general es un concilio, una reunión, un tribunal, pues, en
Wittenberg es acá en medio, Worms es acá por la frontera. Entonces, cuando invitaron Lutero a Worms para revocar sus creencias, ¿qué creen que dijo Lutero? No, sería muy divertido invitar a Lutero un día a comer en tu casa. Simplemente de las risas que saldrían seguramente. Él decía, para contestar, no necesito ir a Worms para retractar mis creencias. Antes yo decía que el Papa era el vicario de Cristo, pero ahora confieso que es el adversario de Cristo y el apóstol del diablo. Entonces, como pueden imaginar, Lutero no era hombre de pocas palabras. Él decía lo que pensaba. Pues ya había dejado su opinión oficial en la puerta de Wittenberg. Entonces, cuando llega al concilio, al dieta de Worms, el oficial encargado de ese concilio era Johann Eck. Y preguntó a Lutero si estaba dispuesto a revocar las herejías escritas en sus libros. Y tenía ahí unos 24, 25 libros de Lutero. Y Lutero, como estoy seguro que ustedes harían también, porque Lutero estaba básicamente bajo la amenaza de muerte. Si no revoca sus creencias o lo que había escrito, Lutero está convencido de que va a morir. Lutero pide el día para orar y hablar con sus amigos. Y al siguiente día, pues, aún bajo temor de muerte, pues básicamente decía que no podía rechazar las enseñanzas de sus libros por temor de que los abusos de la iglesia seguirían. Y es más famoso por esa cita que dio en el dieta de Worms. Decía, a menos que no esté convencido mediante el testimonio de las Escrituras o por razones evidentes, ya que no confío en el Papa ni en su concilio, debido a que ellos han errado continuamente y se han contradicho, me mantengo firme en las Escrituras, a las que he adoptado como mi guía. Mi conciencia es prisionero de la palabra de Dios y no puedo ni quiero revocar nada reconocido que no es seguro o correcto, pues actuar contra la conciencia. Que Dios me ayude. Amén. Es que tienen que entender un poco del testimonio de cómo Lutero llegó a ser creyente. Bueno, cómo llegó a donde él estaba en ese punto de su vida. Porque él era católico. Más bien, era católico de los católicos. El más católico. Era, pues, monje. Pasaba tanto tiempo confesando sus pecados cada día, hasta la persona escuchando su confesión ya se cansaba. Imagínense ese ciclo en que vivía Lutero, pues, de que pues cada día tiene sus propios pecados que hay que confesar y que pues no hay suficiente tiempo para confesarlo todo. Y Lutero, después de una experiencia enseñando el libro de Romanos, quedó convencido de que él no había estado viviendo por fe. Más bien había estado viviendo bajo el temor de que su pecado estaba en control de su vida. De que no podía terminar de confesar, no podía quitarse de la carga. Cuando en realidad, cuando leía la Biblia, veía que los justos viven por fe. Y él no estaba viviendo por fe. Y la Iglesia Católica, pues obviamente estaba en contra de las enseñanzas de Lutero. Pues por la Iglesia Católica ellos van a decir que autoridad suprema viene de dos lugares. Viene de la Iglesia Católica, eso se llama
tradición suprema, o sagrada, perdón, tradición sagrada, y el otro es de las escrituras, las sagradas escrituras. Es decir, hay dos cosas que son sagradas. Y en la Iglesia Católica, el Papa puede hablar ex cátedra. Es decir, cuando el Papa está de acuerdo con los obispos, lo que dice es infalible. No tiene y no puede contener error. Pero ¿qué pasa cuando lo que dice el Papa y los obispos contradice lo que dice la Biblia? ¿Quién tiene la razón? Eso fue la experiencia de Lutero. Eso fue lo que donde Lutero tenía problema. Bueno, una de las áreas. Pero aquí en Worms eso era su problema principal. De que no iba a retractar lo que había escrito solamente porque al Papa no le gustaba. Más bien, Lutero veía por la razón. Decía, pues, si el Papa y los concilios, ellos mismos se contradicen, ¿cómo es que son infalibles? No es lógico. Entonces, ¿cómo vamos a mantener esa posición de que el Papa y los obispos y los concilios son infalibles? Entonces, el problema es que Lutero veía que enseñaban en contradicción con la Biblia. Entonces, entra sola escritura. ¿Qué significa sola escritura? Pues muchos dicen que la Biblia es la única fuente de autoridad. ¿Ellos estarían de acuerdo? Que la Biblia es la única fuente de autoridad. Cuidado. Creo que les he preguntado. Bueno, por los que han prestado atención en años pasados, van a saber que la Biblia no es el único autoridad. Más bien, Dios es la autoridad suprema y toda autoridad proviene de Él. Entonces, la autoridad que tiene la Biblia viene de Él. Pues tenemos autoridad que existe en el mundo secular también. Las autoridades estaban aquí cuando estamos estudiando Romanos. Van a saber que existe autoridad fuera de la Biblia. Pero autoridad suprema queda solamente con Dios y con su palabra. Tenemos es un pasaje esta mañana que vamos a ver. Es el pasaje principal que casi todos cuando estudian solo escritura van a usar ese versículo. Segundo de Timoteo 3, 16 y 17. Segundo de Timoteo 3, 16 al 17. ¿Qué dice? Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Entonces, muchos de ustedes ya lo tienen memorizado y está bien. Y pues a partir de aquí, bueno, si no están tomando notas ya, si no tomaron notas de la historia de Lutero, está bien. Pero esa parte enseguida es muy importante porque probablemente son cosas que no van a recordar así de memoria nada más. Pero les animo, si tienen plumas, saquen sus plumas, sacan una pieza de papel o incluso de ahí enfrente de sus Biblias, eso sí se vale, pueden escribir en la Biblia, está bien. Pero muchos van a tener espacio blanco en la parte de enfrente. Escriben esas cosas. Tenemos 5 cosas que vamos a ver acerca de sola escritura. Son cosas esenciales para su teología, para sus creencias básicas acerca de la fe cristiana. Esas serían cosas fundamentales que creemos como cristianos. Entonces, todo en base a 2 de Timoteo 3, 16 al 17. Entonces, la definición de Lutero, él quiere decir, las escrituras son la autoridad suprema
y absoluta para toda doctrina y práctica. Es decir, para fe, lo que creemos, y la moralidad, lo que hacemos. De que cuando tenemos que preguntar ¿por qué creo lo que creo? Lo creo porque así dice la Biblia. Vamos a ver por qué eso es relevante. Pues que tiene la Biblia. Pero es decir, en otras palabras, la Biblia no es la única autoridad que existe, sino que es la suprema autoridad sobre la fe y práctica cristiana, porque son las palabras del Dios vivo. Eso en base a una palabra que tenemos en 2 Timoteo 3. Toda escritura es inspirada. Y la palabra inspirada, pues obviamente viene del griego. Si quieres escribir la palabra en griego, es theopneustos. Es T-H-E-O-P-N-E-U-S-T-O-S. Theopneustos. Tiene dos partes. Theo, que significa Dios, y neustos, que es espíritu. Entonces, cuando decimos que es respirado por Dios o inspirado por Dios, algunas versiones van a decir que es respirado por Dios, o es el suspiro de Dios, o ese tipo de conceptos. El soplo de Dios. Es decir, lleva el Espíritu de Dios. Y no estamos diciendo que los autores eran inspirados, porque muchos cuando pensamos en inspirado, pensamos en ese sentimiento que tengo cuando toco la guitarra. Estoy tan inspirado, ¿no? Y pues escribo una canción en 20 minutos. Eso no es ese concepto aquí en 2 Timoteo. Pensaría que podría decir mi propio nombre, pero 2 Timoteo 3, 16 y 17. No es el mismo concepto que tenemos ahí. No es un sentimiento. Es decir, la Biblia misma, los 66 libros de la Biblia son inspirados, tienen el mismo Espíritu de Dios. Entonces, es inspirada porque es de Dios. Y acuérdense, no estamos hablando de un sentimiento. La Biblia es diferente. Y en realidad sí es un libro muy diferente, porque yo tengo en mi casa, en mi oficina, yo tengo más libros que me gustan mucho. Tomamos uno, por ejemplo, uno de mis libros favoritos, El Hobbit. Por tanto, de hecho tengo 2 copias del Hobbit. No sé si sabía. Tengo 2 copias, porque una vez estaba viajando y había olvidado mi copia del Hobbit. ¿Sí te acuerdas, no? O sea, hasta paramos en San Antonio para comprar otro libro del Hobbit. Íbamos en camino a México y dije, ¿cómo puede ser? ¿Cómo terminé el libro? Ya lo empecé. Tengo que tener mi libro porque no lo voy a encontrar en México. Entonces, paramos en San Antonio, salimos del camino como media hora para ir a una librería y me compré una segunda copia del Hobbit. Ahora, me gusta mucho ese libro, no tanto la película. El libro es especial para mí, o sea, la historia es muy buena. El autor es de los mejores que conozco. Pero si alguien me pregunta si yo moriría por el libro del Hobbit, jamás. Es muy buen libro, pero no es inspirado, no es de Dios. ¿Moriría por las ideas del Hobbit? No, para nada. ¿Por qué? Porque no es de Dios. Entonces, ¿por qué morirías por la Biblia? Algunos aquí dirían, no, pues yo como Pedro, ¿no? Yo moriría por ti, Jesús. Pero ¿por qué morirían por las ideas de la Biblia? ¿Qué tienen de especial? ¿Qué tiene este libro que es especial? Son las páginas doradas. Es el papel
sobre lo cual están impresas las letras. Ya sé. Es la letra de las palabras, ¿no? O sea, es muy bonito cómo está escrito. ¿No? Hay algo más que tenemos especial en la Biblia. Es inspirada por Dios. Lleva el Espíritu de Dios en este libro. Y como este libro es de Dios, también lleva su autoridad. Eso sí es algo especial. Porque cuando hablamos de inspiración de Dios, pues si Dios lo dijo, lleva su autoridad. Y eso es el segundo punto. La primera es que la Biblia es inspirada. Punto número 2 de los 5 es autoridad. Entonces muchos dirían, pues, que Dios me habla. ¿Alguien ha escuchado que alguien les diga, no, hoy Dios me habló, que haga cierta cosa, o que te diga, que te dijera cierta cosa? Yo creo que todos hemos escuchado, es una forma común de hablar hoy en día. Cuando en realidad tenemos que preguntarnos, ¿de veras Dios le dijo? Porque si Dios le dijo, lleva la autoridad de Dios con esa palabra. Entonces tenemos que tener cuidado de usar esa autoridad en una manera no correcta. Porque cuando la Biblia dice que hagas algo, debes de hacerlo. No siempre lo hacemos. Ups. Pero debemos de hacerlo. Y sabemos que cuando leemos la Biblia, ama a tu prójimo. Sí, debo de amar a mi prójimo. Pero por eso, de hecho, hay tantos problemas con profecía de hoy en día. Porque si alguien dice, yo traigo la palabra de Dios, Dios me dijo, en un año vas a quedar embarazada. Pero si soy varón. No, pero es muy común ese tipo de profecía. Y si Dios lo dijo, debe de cumplirse. Si no se cumple, ¿qué implica? Matar al que lo dijo. Bueno, vamos al Antiguo Testamento, a piedras. Pero en realidad es lo que dice la Biblia, de que si una profeta trae una palabra que no se cumple, es un falso profeta, porque ¿fue Dios que mintió? No, Dios no puede mentir, eso es otro punto. Pero si tenemos un profeta que dice una cosa que no se cumple, esa persona está mintiendo. Si no está mintiendo, entonces tenemos otro problema más grande. Ahora, ¿qué podemos confiar de Dios? Y si la Biblia es de Dios y Dios dice siempre la verdad, y algo de la Biblia no se cumple, ¿cuál parte de la Biblia podemos confiar? ¿Cuál parte es verídico? Si ven cómo esas cosas están uno encima del otro. Y inspiración es la fundación para los 4 siguientes puntos. El primero siendo autoridad. Aquí lleva autoridad de Dios. Entonces, volviendo al tema de Lutero. Pues para Lutero, pues si hay una sola autoridad y no hay niveles de autoridad diferentes de Dios, o sea, lo que dice Dios se cumple, lo que dice Dios es verdad. Dios diría una cosa por la Biblia y luego contradecirlo por el Papa. Eso fue lo que veía Lutero, de que pues ¿cómo puede ser que Dios, siendo verdad, diciendo siempre la verdad por medio de sus escrituras, cómo va a decir algo diferente por medio de su representante, ¿no? Alguien
empezó a pensar, decir, eso no es lógico. Los dos no pueden tener la razón porque dicen cosas contradictorias. Y el Papa diría, pues es el Papa que lleva la autoridad sobre la Biblia. Lutero decía, no, es la Biblia que lleva la autoridad suprema sobre todo ser humano, porque no hay nadie perfecto. Entonces esas eran las preguntas de Lutero y su conciencia quedó provocada. Entonces ahí, en mi casa, yo llevo la autoridad, ¿verdad, amor? No, solamente desde el púlpito lo voy a preguntar. No, pero según en la casa hay alguien que lleva autoridad. Me dice, tranquilo, tranquilo. Hay autoridad, pero el hombre no queda con la autoridad suprema. El hombre, el varón de la casa, también es sujeto a la autoridad de Dios. Su autoridad tiene fuente. Pues la idea de autoridad lleva lógicamente a inerrancia. Ya tocamos un poco ese punto, pero es punto número 3, inerrancia. Y eso es la idea de que las escrituras son verdades y confiables porque se derive de la naturaleza de Dios en inspiración. Si Dios es verdad y Dios no comete errores, su palabra es verdad y no tiene errores. Ahora, quiero aclarar ese punto porque decimos que es inerrante y no infalible. ¿Sí han escuchado ese término también? Infalible. Infalible es una palabra muy buena. También diríamos, la Biblia es infalible, pero la palabra más correcta es inerrante. Cuando la gente dice que la Biblia es infalible, están insinuando que la Biblia puede contener errores, pero que los conceptos de la Biblia no fallan. Lo que nosotros diríamos es que la Biblia, en las copias originales, ahora tenemos copias de copias de copias, sí hay errores en las copias, pero el texto original de la Biblia no tiene errores. O más bien, lo voy a definir en otras palabras. En el texto original, las escrituras no afirman nada contrario a la verdad, porque hay algún teólogo por allá afuera que dijo, no, es que la Biblia a veces dice cosas que no son verdades. Y tiene razón, porque a veces la Biblia dice cosas que hizo las personas que no son correctos, pero simplemente afirma que fueron hechos. O escribe pues de cierta poeta secular y afirma que esa poeta o esa persona secular había escrito algo no correcto. Y por ejemplo, en los escritos de Pablo, muchas veces Pablo desarrolla su argumento de sus oponentes. Sería un buen ejemplo de que la Biblia no afirma nada contrario a la verdad. Es decir, no está afirmando ese argumento, simplemente está ahí presente para comprobar lo que sí es verdad. Cuando Pablo ya derrumbe ese argumento, pero no afirma que ese argumento es verdad. Entonces, por eso está la definición como está. No afirma nada contrario a la verdad. ¿Sí? Entonces, ahí tienen su definición. Y pues hay un dicho aquí en México que a lo mejor les puede ayudar a concretar ese concepto de inerrancia o por qué lo creemos. Tenemos el dicho de tal palo, tal astilla. Entonces, si tenemos Dios perfecto, que no comete errores, un Dios que
siempre dice la verdad. Sus palabras no tienen errores y siempre dicen la verdad. ¿Sí? Eso nos lleva al siguiente punto. Canonicidad. Ahora, es una palabra muy rara. Canonicidad. ¿Qué es el canon? El canon es lo que trajeron, ojalá, contigo esta mañana. Son los 66 libros de la Biblia. Si alguna vez han preguntado por qué la Biblia tiene 66 libros, es porque esos 66 libros son de Dios. ¿Por qué estos libros y no otros? Porque otros libros no son de Dios. Es muy sencillo. Tenemos 66 libros que son de Dios nada más. Los otros libros, aunque muy buenos como el Hobbit, no son inspirados por Dios. No les voy a explicar todo el por qué son inspirados o cómo fueron escogidos. Esa sería otra lección para otro día. Muy interesante también. Pero simplemente no es el enfoque de esta mañana. Pero cuando pensamos en la Biblia, 66 libros, ¿nunca les ha entrado la duda? ¿No hay por ahí un tercer de Timoteo? ¿O un quinto evangelio? Porque si han escuchado del evangelio, por ejemplo, de Judas, ¿no? Hay creo uno de Tomás. ¿Esos libros no son inspirados? La respuesta es no. No están en la Biblia. Y eso en base a lo que vimos en segundo de Timoteo. Un día de estos, sí voy a decir bien mi propio nombre. Segundo de Timoteo 3. Porque al final dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Entonces, si toda la escritura es inspirada, y es básicamente a fin de que sea perfecto y equipado para toda buena obra. Si no tenemos toda la Biblia, no estamos equipados para cada buena obra. Algo nos falta. Necesito algo más. Eso sería la conclusión lógica. Pero la Biblia dice que la Biblia, acerca de sí misma, siendo inspirada, y diciendo que toda escritura es inspirada, tengo todo lo que necesito. Estos libros son los únicos que son inspirados. Y el hecho de que no hay otros libros inspirados, no hay nada que debo de quitar de la Biblia, no hay un libro que está ahí, que no debe de estar ahí, y no hay un libro allá perdido que necesito agregar. Porque el quinto punto, la Biblia es suficiente, es la suficiencia. Y es suficiente porque es de Dios. No hay necesidad de tener más Biblia porque Dios decide lo que necesitamos. Si Dios nos dio los 66 libros de la Biblia, es suficiente. Entonces, no vamos a llegar al cielo un día para decirle a Dios, oye Dios, solamente si me hubieras dado una instrucción más acerca de las mentiras, no hubiera mentido tanto. Dios te ha dado suficiente en sus escrituras inspiradas para poder navegar la vida, para saber qué debes de hacer y lo que no debes de hacer. Y esa Biblia suficiente, básicamente, es todo lo que necesitas. No necesitas más de la Biblia. O no necesitas, más libros. No necesitas más información para poder vivir esta vida. Todo lo que tienes que hacer, saber acerca de la vida, la salvación, buenas obras, la segunda venida, el carácter de Dios,
ese ya está escrito. No necesitas más. Si no está escrito aquí, ¿saben qué? No lo necesitas saber. Y hay cosas en la Biblia que no están escritas. ¿Sí sabían? Pues ¿qué tal la descripción del nuevo cielo y la nueva tierra? Pues sabemos que viene, pero ¿cómo va a ser? Detalladamente, no sabemos. Sabemos algunos aspectos. Pero es decir, en algunas áreas no tenemos que saber. Si Dios no nos dijo, no es importante para que sepamos. Porque la Biblia es suficiente. ¿Dónde quedamos entonces? ¿De dónde viene la inspiración? Y pues en base a eso vimos autoridad, inerrancia, canonicidad y suficiencia. ¿Todo bien hasta ahorita? Muy callados. ¿Están conmigo todavía? Sí. No, también se vale como respuesta. Nada más para dejar que todo claro. Entonces, Lutero tenía un problema. La Iglesia Católica enseñaba cosas que no estaban en la Biblia. Tales cosas como oración a los santos o María. La concepción inmaculada. Básicamente de que María nació de una virgen. ¿Sí sabían? Que no es acerca de Cristo. La concepción inmaculada se trata de María, no de Jesús. Transubstanciación, bautismo de infantes, indulgencias y autoridad papal. Todo eso no está en la Biblia. Algunas cosas creo que se incluyeron después en los libros deuterocanónicos, fueron agregados ya después de la Reforma, ahí por 1547 creo, si bien me acuerdo. Pero tomamos solamente ese concepto de las indulgencias. ¿Para qué eran las indulgencias? Bueno, tenían muchas funciones, si lo sabían. Si comprabas una indulgencia, podrías liberar a un ser querido del purgatorio. O, si tenías muchos pecados, o habías matado a alguien, podías comprar una indulgencia y a quienes entras directo al cielo. O si tenías pecados que querías cometer, podías comprar tu indulgencia y planear ya tu jubilación en el cielo. Decimos, qué barbaridad, ¿no? De eso se trata. Una de las quejas de Lutero, creo que es el número 82 de sus 95 tesis, básicamente era en base a las indulgencias, porque la indulgencia se basa en la autoridad papal para liberar mérito del banco celestial de mérito, ¿no?, de los santos. Estoy en serio. Para los seres vivos y los seres muertos en el purgatorio. ¿Sí? La queja de Lutero era de que si el Papa tiene autoridad para liberar mérito en base a dinero, ¿por qué no lo deja como libre? ¿Por qué no lo regala libremente para que todos van de inmediato al cielo? O sea, básicamente es el Papa manteniendo a la gente en sufrimiento. Sí, eso fue la enseñanza. Entonces Lutero, al pensar, decía, ¿cómo puede ser? No debe de ser así. Si el Papa tiene la habilidad de liberar almas del purgatorio, que lo haga de una vez, que no cobre dinero. Pero tenían que construir una iglesia muy grande. Pues ahí está la Basílica de San Pedro. Fue construido por la venta de indulgencias.
Entonces, si podemos poner lo de la Iglesia Católica, tradición sagrada y las Sagradas Escrituras, por favor. ¿Sí tenemos? Sí. Ah, muy bien. Eso sigue básicamente una visualización de la enseñanza de la Iglesia Católica actual. No ha cambiado en ese sentido. Todavía van a mantener del depósito de la fe, tenemos Sagrada Escritura y Sagrada Tradición. Eso es del catecismo de la Iglesia Católica. Es lo que actualmente enseña. Y el catecismo básicamente sería la parte esencial de tu crecimiento en la Iglesia Católica, porque y es básicamente igual que importante que la Biblia. Van a decir que la tradición de la Iglesia también define cómo vivimos nuestra vida como cristianos. Y ahora, ¿dónde quedamos nosotros? ¿Tiene tradición importancia para nosotros? ¿Cuánto pesa la tradición? Porque la tradición para nosotros también es importante. Como protestantes, estamos estudiando hoy mismo historia, tradición. ¿De dónde viene nuestra creencia? Pero la diferencia sería de que Sagrada Escritura sería por encima de tradición. Que nosotros sí tenemos jerarquía, porque cuando esas dos cosas, tradición y escritura, están en contradicción, uno tiene que ser verdad y el otro tiene que ser mentira o incorrecto. Y con esa enseñanza, por ejemplo, de las indulgencias, ¿quién tiene la razón? ¿El vicario de Cristo? ¿El vocero? ¿O la Biblia? Que tiene las palabras inspiradas del Dios vivo. Y si lo que creemos acerca de las Escrituras es verdad, forzosamente tiene que tener más peso de lo que dice el Papa. Quiero leerlos algunos versículos. Porque Lutero igual leía la Biblia y lo creía. Y espero que ustedes hagan lo mismo. Hablando de la palabra de Dios, tenemos Salmo 12:6. Las palabras del Señor son palabras puras, plata probada en un crisol en la tierra, 7 veces refinada. Es decir, es lo más puro de lo más puro, 7 veces refinada. Salmo 119:96. He visto un límite a toda perfección. Tu mandamiento es sumamente amplio. Su mandamiento, las leyes de Dios son perfectos. Proverbios 30:5. Probada es tu palabra de Dios, es toda palabra de Dios. Él es escudo para los que en Él se refugian. Hechos 24:14. Eso es Pablo diciendo que servía a Dios por medio de, creyendo todo lo que es conforme a la ley y que está escrito en los profetas. Es decir, Pablo creía cada palabra de la Biblia y los profetas. Lucas 24:25, Jesús diciendo a sus discípulos: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Entonces, Jesús también está esperando que podamos creer todo lo que está escrito. Jesús mismo afirma de las Escrituras que son confiables. Y Lutero en realidad no fue el primero en confrontar las tradiciones de su día. Teníamos otros reformadores, pero si vamos aún más atrás en el libro de Hechos, los discípulos también tenían que confrontar las tradiciones de su día. Pedro y Juan estaban delante del concilio en Jerusalén después de haber sanado un hombre
Juan ahora está caminando. Los hechos no pueden ser refutados. Y el concilio no sabe muy bien qué hacer con Pedro y con Juan porque pues sanaron a alguien. Está caminando, todo el mundo lo puede ver. Entonces simplemente les dicen, pues ya no prediquen, calladitos, ¿no? Ya, basta. Y responde Juan y Pedro. Y dice más, respondiendo Pedro y Juan, le dijeron, vosotros mismos juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros, el concilio, antes que a Dios, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos estaban seguros de quién era Jesús y de lo que ellos creían. Ellos conocían bien el Antiguo Testamento. Sabían lo que creían acerca del Antiguo Testamento de los profetas. ¿Ustedes están seguros acerca de lo que dice la Biblia? ¿Saben ahora por qué deben de creer en las Sagradas Escrituras? ¿De veras creen que no tiene error? ¿Y que sea suficiente para tu vida cristiana? Si tenemos la palabra de Dios, ¿debemos obedecer las tradiciones o la Biblia? En realidad no tienen que ser necesariamente en conflicto. Hay muchas cosas que practicamos en la iglesia, aún como protestantes, que es basado en la tradición. Gracias a Dios tenemos muchos teólogos de tiempos pasados que podemos estudiar, pues en cómo pensar acerca de la Biblia, cómo entenderlo mejor. Pero la autoridad suprema es la Biblia. Si alguien escribe algo en contra de lo que afirma la Biblia, voy a creer a la Biblia, aunque sea de Spurgeon, aunque sea de MacArthur, aunque sea de Piper, aunque el teólogo que sea. Si no está conforme a lo que enseña la Biblia, yo voy con la Biblia. Antes vivía en Monterrey, bueno, unos años. Conocimos ahí mucha gente muy lindo. Uno en particular se llamaba Héctor, era un doctor, estaba estudiando a ser médico. Y una vez nos contó una historia, de tantas historias que tienen los doctores de ridiculeces que llegan ahí a la sala de emergencias, de una persona quemada. Y pues como casi todas las historias de gente que pues quiere resolver su asunto médico en casa, pues preguntaron a familiares qué deben de hacer para una quemadura. Y esa persona estaba quemado en casi todo el cuerpo, estaba muy mal quemado. Pues claro, hay que embarrar mostaza sobre la quemadura. Y eso les va a arreglar la quemadura, decían sus familiares. Bueno, pues no funcionó. Entonces ya se empeoró la quemadura, ya estaba en dolor todavía esa persona y lo llevan ahí a la sala de emergencias y ahí está trabajando mi amigo Héctor. ¿Y qué les decía? ¿Cómo creen en la mostaza? Ahora tenemos que limpiar la mostaza y también bien la herida. O sea, ahora va a estorbar eso a que sane bien. Entonces, puede ser que por las tradiciones que tenemos, está estorbando lo que enseña la Biblia. Por tradición que tenemos detrás, o a lo mejor cosas que hemos aprendido de la familia, cosas que hemos aprendido de la iglesia, de chiquitos. Puede ser que esa tradición se ha equivocado. No quiere decir necesariamente que se ha equivocado, pero nuestra plomada, nuestra manera de medir las tradiciones, aquí está. Entonces, ¿tienen mostaza en su teología?
pensamos que nosotros tenemos toda la razón y de que pues todo lo que yo creo y pienso es verdad, eso es lo que enseña la Biblia, nos cerramos a que Dios mismo nos corrige, porque estamos tan aferrados a las tradiciones que no queremos ser informados de la Biblia. Entonces, hermanos, esta mañana les quiero pedir que sean humildes cuando lean las Escrituras y que no dejen que las tradiciones que tienen en forma a su doctrina, o bueno, perdón, no lo dije mal, no olvidé eso, que en forma la lectura de la Biblia. Más bien, tienen que dejar que la Biblia informa a tu teología. Debe de ser al revés. Ahora, tradición puede ser un apoyo para nuestras creencias y para entender la Biblia, pero la autoridad suprema sobre cualquier asunto de fe, creencia y práctica, lo que hace es la Biblia inspirada, el Espíritu